Hola a todos y a todas, seguidores, seguidoras, entrenadores, entrenadoras de balonmano. Vamos con un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy hablaremos con Jordi Lluelles, entrenador del balonmano Soria, que actualmente milita en la categoría nacional masculina. Jordi Lluelles fue nominado en el anterior vídeo por Ramón Plans y aquí os dejo con la entrevista. Dentro vídeo. Hola Jordi, buenos días, bienvenido al canal de YouTube. ¿Qué tal estás? Hola Gabri, muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que es una iniciativa súper chula. Cuando se pusiste en contacto conmigo ni dudé. Creo que es algo muy positivo para todos los entrenadores, pues el poder siempre consultar o incluso pues vivir vivencias de otras personas para que les sirva de experiencia o incluso pues quién sabe lo que puede servir estas iniciativas. Te nominó Ramón Plans, ¿quieres decirle algo? Nada, Ramón, para mí, vamos, agradecerle que me hiciera partícipe de esta iniciativa y bueno, Ramón siempre busca lo mejor para el balonmano, por y para el balonmano. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿en qué club estás? Ahora mismo estoy en el Club Balonmano Soria, aquí en Primera Nacional, en el Grupo B. Estamos peleando para conseguir una plaza para el playoff. Ahora mismo estamos cuarto clasificados, empatados con el tercero y tenemos con un partido menos a 3 puntos, tanto el primero como el segundo. El primero que es mi ex club, que es el Base Oviedo, Unión Financiera Base Oviedo, y el Avilés, que supongo que aquí en Cataluña lo tendréis presente por ese playoff que jugaron, quiero recordar, hace 3 4 años con Sarriá de Ter, que consiguió Sarriá de Ter el playoff. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria como entrenador de balonmano. Pues yo empecé en el club donde empecé a jugar, en mi pueblo, en San Quirze. Empecé sobre los 9 años como jugador. Fue todo pues porque el ahijado de mi padre, un día que salíamos en la bici, ¿por qué no te vienes a entrenar? Y a partir de ahí pues me enganché. Mi primer entrenador fue Jero, bueno, le llamamos Granjero, pero era Jero. Entonces ese fue, en paz descanse, le tengo mucho, mucho, mucho a agradecer porque realmente me inició pues en un mundo donde ahora mismo soy profesional, ¿no? Es mi hobby vuelto mi profesión, ¿no? Y eso es de agradecer. Luego pues jugué hasta los 24, 25 años y ahí fue cuando Ramón me dijo, oye, eres muy malo como jugador, tienes que pasar a ser entrenador. Me lo maquilló, ¿no? Ramón es un vendedor espectacular, me dijo que teníamos un gran proyecto en San Quirze y que uno de esos pasos que teníamos que dar era la infraestructura de entrenadores y que tenía que dejar de ser jugador para ser entrenador. Y ese año fue un reto muy bonito porque dejé de ser jugador del segundo equipo del balonmano San Quirze a pasar a ser su entrenador. O sea, todos mis compañeros de toda mi vida pasaron a ser mis jugadores, ¿no? Y es un año que guardo con mucho cariño. De ahí pasé por todas las categorías, de masculino, femenino. Estuve de segundo entrenador del primer equipo, un año que fue un poco convulso porque empecé con Pep, el que fue entrenador de Calella, y ahora mismo pasó ahí pues unas dificultades de salud y acabó cogiendo ese equipo Albert Murera. Y bueno, Albert Murera para mí también fue desde pequeñín que empecé, desde los 16 17 años que empecé en la base de San Quirze, pues alguien que también me estructuró mucho el trabajo, ¿no? De San Quirze hubo un impasse, compartí con Rubí, estuve un año ahí de entrenador senior mientras estaba con el cadete, que ese año en el cadete coincidí con Dolo Martín, o sea, también muy buenos nombres de compañeros de entrenadores que he podido compartir. Y ya de ahí hice el salto con Magí Serra al Villa de Aranda en la Liga Sobal. Estuvimos un año ahí, Magí se fue para Hungría y yo me quedé y coincidí con Jacobo Cuétara 3 años en la Liga Sobal. La verdad que espectacular, esos 4 años en la Liga Sobal han sido espectaculares. Me quedé otro año más ahí en Aranda, ya pasé por eso al segundo equipo, cuando entró Álvaro Senovilla. De ahí hice el salto a la isla, a Lanzarote, en División de Honor Plata, que no conseguimos la permanencia, bajamos a Primera Nacional. Volví a cambiar de tierras, digamos, del calor a la humedad, a la lluvia, como fue Oviedo el año pasado, y este año, pues, aquí en Soria. Cuéntanos tu formación como entrenador de balonmano. Bueno, pues yo empecé con los cursos de la Federación Catalana, el de monitor, luego por impulsiones del club, porque siempre me dijeron que tenía que apostar pues, por esa formación, ¿no? Aparte a mí me gustaba, al verme me explicó lo del territorial y fue salido del territorial, prácticamente salido del cascarón. Para aquel entonces estaba el coordinador de la Federación Catalana, Aniol Alsina, fue el que me dijo, Jordi, si te quieres sacar el nacional, es el momento. Yo en ningún momento pensaba que pudiese utilizar ese título en el momento, ¿no?
Y él me comentó, pues fue cuando, antes de que hubo el cambio ese, que hubo muchos años donde no se hizo un nacional, donde se tenían que hacer otras formaciones para conseguir ese título. Y la verdad que le estoy muy agradecido a Niol por la insistencia que me tuvo de, oye, tienes que sacarte el nacional, tienes que, nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Ujú. Aparte de la formación pues, de la propia federación, soy técnico en actividad físico-deportiva, bueno, TAFAZ, ¿no? Antiguamente que se llamaba. Ya sabéis que son muy caprichosos en los cambios de nombre, que si CAFE, que si NEF. No, yo soy TAFAZ y obviamente pues coincido pues con Saba, ¿no? Que al final, incluso Tony Girona, que nuestra profesión es un mundo cambiante, constante, donde siempre hay mucha investigación, donde hay una constante modernización y el que no siga esos pasos enseguida queda obsoleto, ¿no? No solamente en el tema de técnico-táctico en el balonmano, sino en el tema incluso psicológico, pues grandes coaches, ¿no? Chesco Spar, que siempre está sacando los cursos y siempre está hablando, ¿no? De la importancia de la mente del jugador, incluso Juan de Salamanca, sigo muchísimo, muchísimo ese trabajo. Y luego la preparación física, ¿no? Antiguamente que era levanta hierro y casi casi no había un sentido, y ahora mismo pues hay muchas tendencias donde se busca más la velocidad, donde se busca más lo que es el tema de no perder la velocidad más que el de una RM como hacíamos antiguamente, ¿no? Yo a lo mejor sí que sigo creyendo más en que si la armadura está fuerte hay menos riesgo de lesión, pero bueno, sí que es verdad que tienes que seguir investigando y evolucionando en todos los sentidos. ¿Sesión de entreno a mano o a ordenador? A mano, a mano con tachones y vamos, explicaciones. Bueno, no te- parece que tengo por aquí algún entrenamiento. Soy de los de, a ver si se ve, Sí, sí. papel blanco. Ya antiguamente sí que cuando sobre todo saqué el nacional, te haces tu plantilla, ordenador, bonita, Excel, que si no sé qué, no sé cuántos, pero luego te das cuenta que no es funcional. Incluso las preparaciones mensuales, ¿no? Los macrociclos mensuales, me gusta tenerlos en papel porque es muy cambiante o normalmente tienes que ir adaptándote si se lesiona, si no se lesiona, si un jugador, qué tal. Y luego también muchas veces pues es preparación psicológica, ¿no? Muchas veces tienes que ir modificando ciertos valores dentro de esa planificación. Obviamente hay que hacerla, es muy importante saber y tener el trazado, el camino a seguir, pero sí que es algo cambiante. Entonces, el ordenador está muy bien para hacer las presentaciones, para hacer pues bonito, para acabar el año y tenerlo ahí, o incluso para tener el título nacional que tienes que presentar esa memoria, ¿no? Pero yo creo que al final el entrenador tiene que sentirse cómodo en sus herramientas de trabajo y una es el entrenamiento diario, tener ahí, marcar lo que realmente querías trabajar y luego sobre todo que muchas veces no nos acordamos es hacer la valoración post-entrenamiento. Incluso yo me la escribo muchas veces y me hago autocrítica. Esto no sirvió de nada. Buscabas este objetivo, al final lo dejaste porque realmente viste que funcionaba para otro objetivo, que tenías más adelante trabajar, pero bueno, te sirvió la sesión, ¿no? Y sobre todo meter una valoración de cómo fue la sesión, de cómo la explicaste, cómo funcionó durante la sesión y si realmente llegaste al objetivo que querías llegar o no. ¿Pizarra de fichas magnética o pizarra con rotulador? Yo tengo el 2 por 1. Voy a hacerte un poco de publicidad, aparte es muy amigo, Assistant Coach. Me regaló el año pasado una pizarra porque rompí la que le había comprado y me regaló una que es, normalmente uso rotulador. Pero siempre tengo las fichas por lo que pueda pasar. La típica situación de donde el rotulador no pinta, el rotulador lo perdiste o lo dejas en los pantalones donde ese día no llevas esos pantalones, ¿no? Entonces, sí que me gusta más el tema del dibujo en rotulador. Creo que también para el jugador ve muchas veces mejor de dónde parte y dónde tiene que acabar. A veces nos volvemos locos los entrenadores y empiezas a dibujar línea, 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 y al final miras tú y dices, ¿y qué teníamos que hacer? O sea, ni tú entiendes ya lo que teníamos que hacer. En entrenamiento sí que muchas veces utilizo más lo que son las fichas para que vean dónde tienen que acabar y lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, yo creo que pueden convivir las dos. En ciertos momentos sí que mejor el rotulador, sobre todo yo creo que en partido el rotulador, para que vean el movimiento total que tienen que hacer y no pierdan pues esa iniciación y esa finalización. ¿Juego de calentamiento preferido? Buf. Bueno, hay varios, hay varios. Si le preguntaras a un jugador, va a ser el fútbol sala. O sea, vamos, los jugadores me machacan. Yo era anti-fútbol sala y este año lo tenemos como ganar partido te da 5 minutos, encima por gol de diferencia ganado, pues te da un minuto más, ¿no? Entonces,
bueno, fue un poco también para picarles, ¿no? Porque, ¿queréis fulbito? No pasa nada, dadme algo de lo que yo quiera, ¿no? Yo utilizo sobre todo, y a veces me sale un poquito mal, cuando hay alguna rocecillo dentro del equipo, me gusta mucho el campos quemados, pero a lo bestia, o sea, que se peguen, ¿no? Y ahí muchas veces detectas pues el jugador que está un poco, que siempre busca al mismo jugador, que le quiere, ahí que tiene el rocecillo, ¿no? Y al final pues lo pones así un poco de humor, ¿no? A veces te sale un poco el tiro por la culata porque se pasa, como no lo frenes, se pasa un poco más. Y luego me gusta mucho nosotros le llamamos Camacho, que es el juego de balonmano a marcar con la cabeza desde dentro del área, ¿no? Pero bueno, al final no tengo uno preferido. Me gusta ver ese jugador, sobre todo cuando metes ese juego, es para a principio de semana, para que se acabe de motivar, para que ría, para que se divierta también entrenando, porque yo creo que es un factor muy importante que los jugadores también se tienen que divertir dentro de lo que es el juego el entrenamiento normal, ¿no? Y muchas veces cuando empiezan divirtiéndose, el entrenamiento pues fluye mucho mejor, ¿no? Y hay grupos donde funciona mejor pues un simple pilla-pille y dices, espectacular. El año pasado en Oviedo me enseñaron un juego que es el juego como de los 10 pases, pero con colchonetas y que consigues puntos tanto por tirarte encima de la colchoneta con el balón, siempre y cuando no esté cerrada, que es poner un defensor, una rodilla de encima, ¿no? Para evitar los choques y esas cosas. Ya sabes que cuando empezamos a jugar muchas veces nos El olvidamos de la riesgo de salud, lesión ¿no? aumenta. Y este año lo utilicé bastante porque tengo un jugador que le daba mucho miedo a tirarse por el balón. Entonces, bueno, son pequeñas estrategias que vas cogiendo de los sitios donde vas y vas adaptándote. Contenido técnico del balonmano que más te gusta entrenar. Pues ahí evolucioné mucho como entrenador. O sea, y quizás Josep Espar es uno de los culpables, ¿no? Juntamente Jacobo Cuetra, porque Josep me empezó a dar cursos cuando llevaba él la formación de la federación de técnico-táctica individual. Entonces empecé a investigar mucho y cuando coincidí con Jacobo y sobre todo la filosofía de Mar, ¿no? Lo que son las tecnificaciones. Y es algo que estoy disfrutando muchísimo e intento llevar a todos los sitios donde voy. Empezamos en Aranda, en un centro de tecnificación de jugadores, digamos, juveniles para esa última etapa para pasar a senior. Incluso pues lo llevamos un paso más allá e hicimos otra tecnificación de cadete juvenil. Y es algo que he ido creciendo. Me gusta mucho y lo estoy implantando también aquí en Soria, entrenamientos 100% técnicos. O sea, lo que es de lanzamiento sin portero, de amago de estímulo, de lo que es la rodadura, de cómo caer el extremo, la rodadura de extremo, el aprender de cómo tienes que caer, ¿no? De pecho o de espalda. No en función de cuándo y cómo, ¿no? Que quizás sería más táctico, ¿no? Pero sí que la posición de cómo tienen que ir, pues eso, ¿no? El giro de espalda, la caída, el mentón tocando aquí, y incidiendo muchísimo en esos pequeños detalles que muchas veces no les prestamos atención en la élite, pero que son tan necesarios, ¿no? Claro, también tengo la suerte quizás de que ahora mismo estoy en ese impasse de élite, no élite, ¿no? Y ahí es donde a mí me gusta mucho trabajar con jugadores jóvenes y ese pequeño matiz, incluso cuando hablo con el jugador para ficharle, cojo el compromiso con él de que no solamente se va a beneficiar, pues obviamente del proyecto, sino que yo también me expongo a él o tiene mi predisposición a un día a la semana trabajar estos entrenamientos individualizados, donde normalmente son totalmente voluntarios. El jugador no tiene ningún compromiso en tener que venir ese día, pero sí que digo que se lo tome en serio cuando venga. E incluso, pues muchas veces le pregunto, ¿qué quieres trabajar? ¿Qué quieres mejorar? Obviamente hay un compromiso, pues una rodadura de extremo no te la voy a enseñar en una sesión. Voy a dar pues a lo mejor 3 4 y luego necesitas ese factor psicológico de seguridad para mantenerla, ¿no? Porque cuántos extremos, sobre todo al principio en los infantiles, cadetes, que empiezas con esos factores y un niño que metía 10 goles, de repente está más pendiente de si cae o no cae que de tirar y tira pedetes, ¿no? Tira lanzamientos que no son. Entonces, sí que últimamente son más los extremos jóvenes que me están diciendo de entrenar y sobre todo, pues, trabajar ese factor de rodadura, de las, digamos, distintas estímulos de lanzamiento, de ser capaces de la muñeca, pues, poder seleccionar 3 tipos de lanzamiento. Quizás estoy metiendo más este tipo de contenido en lo que es el trabajo técnico dentro de la pista. Contenido técnico del balonmano que menos te gusta entrenar. Uf,
Esta pregunta me la temía. La verdad que es complicada contestar, porque yo creo que un mecanismo de defensa que tenemos es lo que no te gusta, no lo puedes trabajar. Incluso muchas veces es lo que menos dominas y lo que menos en tu mente está. Entonces, muchas veces no eres totalmente consciente de qué aspecto técnico no estás trabajando. Yo quizás no les presto demasiada atención a lo que son pantallas, cortinas, ¿no? Estamos en ese filo de esto es táctica técnica, ¿no? Porque al final tampoco le saco rendimiento, o sea, la forma de jugar o la forma que entiendo yo de jugar no acaba de tener. Sí que hay ciertos jugadores donde lo utilizan, sobre todo en bordes del pasivo, esas pequeñas pantallas que aparecen para el lanzamiento, para que no puedan salir los defensores, y quizás no le presto demasiada atención en ese sentido. Contenido táctico del balonmano, ¿qué más te gusta entrenar? Te voy a separar en ataque y en defensa. En ataque, lo que yo le llamo la filosofía de los ochos, los cruces. Yo creo que el balonmano está evolucionando mucho en ese sentido, ¿no? Jordi Rivera lo impulsó esa primera etapa en Ademar, lo siguió evolucionando en lo que fue en Brasil. Jacobo Cuétara, pues en Aranda, pues también lo implantó. Yo ahí me emborraché de esa filosofía, me encanta. Y ese dinamismo que te da en ataque de la continuidad, 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 ¿no? Y esos pequeños detalles de la toma de decisión última de si me tengo que tirar por calle o tengo que responder en cruce, ¿no? Yo creo que eso me encanta trabajarlo, o sea, disfruto muchísimo. Y sí que es cierto que a lo mejor a rendimiento a corto plazo no te da, pero en cuanto el equipo va cogiendo y va leyendo lo que son estos estímulos del 3 contra 2, de lo que Tony Girona te dijo de Manolo, ¿no? De esos momentos flash de superioridad, ¿no? De tirarte a la calle, no tirarte a la calle o la respuesta, pues obviamente el equipo juega muy fluido y sabe a lo que juega. Y en defensa también creo que el balonmano va cada vez tirando más para allá, se ve incluso en el Barcelona, donde lo están haciendo muchísimo ya. Otros años en la defensa de Barcelona era una 6-0 más plana, más tradicional, y la evolución de esto del trabajo de los doses, ¿no? Esta defensa no reactiva, sino proactiva, de llevar la iniciativa. Un poco quizás hemos copiado los términos en el baloncesto, ¿no? De que siempre intentamos que el ataque haga aquello que la defensa quiere. El trabajo del exterior también creo que ha evolucionado muchísimo. Antiguamente el exterior era una posición de descanso y ahora le damos mucha importancia a ese trabajo del 2 contra 1 final del lateral extremo, ¿no? Y grandes exteriores al final, que son capaces de retrasar esa superioridad numérica, nada, décimas de segundo, que al final te llega toda la ayuda, toda la basculación defensiva y te hace, pues eso, ¿no? Ser muy sólido. Puedes estar más junto en la zona centro, donde los actuales equipos aún siguen pues con dominancia estos lanzamientos, o el 2 contra 2 con pivote, pero claro, al estar más juntos cuesta más, pero esta capacidad que te da este trabajo del 2 para 1 de amplitud, claro, te genera luego pues que toda la defensa pueda llegar, ¿no? Estos dos contenidos para mí, tanto la orientación, el dinamismo de la defensa, el 2 contra 1, el ser capaz de picar e irme atrás, ¿no? Estas lecturas de estímulo, en defensa pues me chifla trabajarlas. Contenido táctico del balonmano, ¿qué menos te gusta entrenar? Uf, volvemos a la respuesta anterior, ¿no? Al final, ¿qué es lo que no te gusta entrenar? Es que no acabo de encontrar un concepto, porque al final como entrenador, sobre todo en táctica, quizás somos, y por eso el entrenador español tiene tanta salida y tanta demanda afuera, ¿no? Porque somos entrenadores tácticamente muy preparados, nos informamos, investigamos, siempre llevamos todo al límite y buscamos siempre esa mejor solución. Quizás lo que son las defensas en inferioridad numérica, ¿no? Es lo que me gusta menos trabajar, porque tú tienes ideas muy claras, los jugadores a veces tienen otras ideas muy claras y se basa en un como partida de tirar la cuerda, que tú quieres unas cosas, pero el jugador no acaba de sentirse cómodo en esas cosas y al final pues lo dejas un poco más libre al rendimiento del equipo, ¿no? Intentas adaptarte a aquello que funciona, aunque muchas veces esa defensa de inferioridad numérica te gustaría hacerla de otra manera. Pero claro, al final es lo que siempre estamos valorando, ¿no? En un equipo donde tienes que rendir, ¿hasta qué punto tienes que ceder en ciertas cosas
o no, ¿no? Yo creo que ahí en defensa de inferioridad numérica sí que intenté pues plasmar unas ideas generales, pero luego sí que he dejado bastante que los jugadores adapten ese sistema a sus características, sobre todo buscando pues en ese momento en infinidad numérica el rendir y no encajar el gol. 7 contra 6, ¿sí o no? Uf, con matices, con matices. O sea, yo no soy partidario de 7 contra 6, mis equipos no juegan 7 contra 6, como 7 contra 6, ¿eh? O sea, no hablamos de la exclusión, ahora, luego te lo matizo. Entonces, no le veo tanta ventaja como para arriesgarme a coger o sea, a asumir un gol fácil, ¿no? A lo mejor en un momento final del partido donde tienes que marcar ese ese gol para el golaveraje o ganas de 1 no te sirve y tienes que ganar de 2, pues bueno, a lo mejor puede ser, pero no es algo que crea, porque al final son 20 metros de pista, entonces meter un jugador más. Sí, tienes que tener jugadores pues técnica y tácticamente muy buenos, pues lo vemos en Dinamarca, Mikkel Hansen, lo vimos en Hungría con Lazarov, pero claro, ¿hasta qué punto tenemos jugadores así en plantillas, pues por ejemplo yo en Primera Nacional, que puedan asumir ese toma de decisión, ¿no? Y luego las veces que la he defendido me ha resultado más fácil, lo mejor el último recuerdo fue en Oviedo, donde Tony Maya me sacó un 7 contra 6, lo teníamos trabajado cómo defenderlo, me lo intuía, y al final fueron 2 goles fáciles que nosotros les hicimos, ¿no? Buscas esa pequeña réplica y no te acaba de funcionar y tienes ese riesgo. Te dije lo de matiz, yo era anti-portero jugador y a partir del año pasado en Oviedo, jugando contra Burgos, tuvimos ahí un colapso y a partir de ahí fue un inicio, o sea, realmente es muy marcado, esto va así y funciona así, y este tiene que cambiar en cuanto a esto, o sea, no dejo nada al libre y sí le estoy sacando mucho rendimiento. En ese sentido, sí soy partidario, cambié, la verdad que cambié mucho, y en cambio en el tener 7 jugadores en campo no soy tan partidario. Imagínate, tiempo muerto de final de partido, tienes balón para empatar o ganar a falta de 20 segundos, ¿qué les dices a tus jugadores? Bueno, en función del tiempo, siempre. Yo creo que tienen que haber 2 ideas muy claras, ¿no? Siempre 2 alternativas. Oye, si nos defienden 6-0 así, y si nos defienden abierto 5-1 o 5-1 mixto, vamos a jugar de esta manera, ¿no? Y así tienen. Las ideas claras, clarísimas. El primero que tiene que tener muy claro a lo que se va a jugar es el entrenador y tiene que transmitirlo lo más claramente posible. Y muchas veces mirando las caras lo sabes ya, si estás o no estás. Sí que es cierto que quizás influencia de Manolo Cadenas, ese momento del tiempo muerto, dejo 15 segundos antes de empezar a hablar yo para escuchar un poco a los jugadores, ¿no? Porque muchas veces ellos te transmiten en lo que se sienten cómodos o lo que no se sienten cómodos, aunque la decisión siempre acaba siendo normalmente mía, ¿no? Incluso pues si un jugador me dice en un último tiempo muerto en una primera parte, recuerdo hace el día de Avilés, que nos jugábamos un partido muy importante, un jugador me lo dijo, vamos a jugar el cruce con el fly. Seguro, que sí, Jordi, cruce con fly. Venga, vamos a jugar el cruce con fly, ¿no? Lo vi tan seguro, me transmitió tanta seguridad que sí, que decidí, oye, cuando el grupo lo ve tan claro, muchas veces el entrenador tiene que también ser capaz de dar ese paso atrás, ¿no? Pero es cosa de transmisión. Si el jugador, en ese caso fue tan seguro lo que querían jugar y se sentían tan cómodos con esa situación que no me importó dar ese pasín atrás y decir, venga, vamos a jugarla. Pero claro, la decisión acaba siendo mía. Yo digo, sí o no. No es un tema de... El último tiempo muerto también que jugamos hace poco, los jugadores no lo veían y al final un jugador dijo, no, lo que dice Jordi. Y fue acabamos marcando el gol, ¿no? Entonces, la idea sobre todo, y resumiendo, porque creo que me he ido mezclando conceptos, es una idea muy clara, que el jugador lo tenga muy claro de dónde tiene que ir hasta dónde, a lo que vamos a jugar, y siempre una pequeña variante por si hay un cambio defensivo. ¿Protestas mucho? Cada vez menos, cada vez menos. La verdad que sí que empecé cuando salí del Nacional, tuve de profesor a Ricardo Nuez y a Óscar Monge,
y quizás salí con tanta información que me volví un árbitro en el banquillo, ¿no? Y protesté mucho. De hecho, fue un año de mucha sanción, ostras, de acabar con muchos partidos con 2 minutos, incluso creo que 2, 3 rojas me llevé en temporada. O sea, fue Pues sí, sí. quizás el punto de inflexión, ¿no? Ahora mismo, a ver, hay momentos donde tienes que protestar. Al final la protesta es una herramienta de entrenador, ¿no? El manifestar que no estás de acuerdo con un criterio arbitral, ¿no? Que, a ver, que obviamente es muy complicado la labor arbitral y más en el balonmano, un deporte de contacto, diferentes pesos, diferentes trayectorias, diferentes saltos, diferentes resultados y al final no hay un criterio, o sea, no es como las matemáticas 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces es una labor muy, muy, muy complicada. Sí que me he vuelto un entrenador muy dialogador, muy dialogador. O sea, incluso muchas veces ves al árbitro ya que ni se le acerca porque sabe que le vas a hablar o le vas a... No manifiestas tanto lo que es esa protesta. Sí que en un momento dado del partido donde hay que apretar, hay que sacar esa pequeña ventaja o hay que hacerle ver al árbitro que no está siendo equitativo, pues sí, ¿no? Tienes que utilizar la protesta como herramienta. Pero yo creo que es más ese, ¿no? El uso de la herramienta de la protesta que el protestar de por sí. ¿Mejor recuerdo que tengas como entrenador? Complicada, complicada. Yo creo que todos los años tienes un momento que dices, este es clave, ¿no? Este, qué bonito, ¿no? Quizás, para mejor recuerdo fue obviamente la primera temporada con el senior, ¿no? Esos 26 años con mis compañeros que conseguimos un ascenso de segunda catalana a primera catalana, ¿no? Con Jamón San Quirze. Como top 2 estaría ese primer partido en el Vía Aranda, aparte eran fiestas de Aranda de Duero, y jugábamos contra Cuenca de Zupo. Perdimos de 1, pero el pabellón a reventar, o sea, el pabellón fue el año que hubo lo de Madrid, que a raíz de ahí luego tuvieron que vigilar muchísimo el aforo del Príncipe de Asturias, pero ese día, vamos, fiestas y había más gente de lo que permitía el aforo. Ostras, salir a la grada, salir a la pista y la animación, el canto, ese fue quizás, mira, se me está poniendo el vello de punta. El mejor recuerdo quizás fue ese, ¿no? La euforia, ¿no? Ostras, mira qué bueno la afición, esos campos que tanto envidiamos pues en Alemania, en Hungría, ¿no? Pues vivirlo aquí en España pues fue muy, muy, muy bonito. ¿Peor recuerdo que tengas como entrenador? El peor, quizás el descenso de Lanzarote, ¿no? En plata. Quizás ese fue, se nos escapó demasiadas cosas ajenas a lo que fue el deporte en sí, ¿no? Perdimos jugadores por temas de visado, no acabamos de entrar luego en la segunda, o sea, hicimos una primera vuelta espectacular. De hecho, gracias a esa primera vuelta, estuvimos vivos en lo que fue en División de Honor Plata prácticamente hasta 3 jornadas a acabar y perdimos ahí en Zarauz, que es un especialista a vivir en esas zonas bajas y salvarse al final, y ese fue el descenso, ¿no? Y yo recuerdo acabar ese partido, aparte nos pitaron 2 árbitros catalanes, ¿no? Florença y Asax, y no sé, me marcó muchísimo al acabar, muy triste, como muy derrotado, ¿no? El no haber sido capaz, también fue el primer proyecto después de estar en Asobal, el primer proyecto que cojo yo como entrenador en una división de honor plata, y sí me marcó pues eso, ¿no? Hasta qué punto se me había escapado por cosas que no había controlado, ¿no? Ese sentimiento de culpa, ese sentimiento porque ves la primera vuelta, la involución a la segunda vuelta y no acabas de saber el porqué, ¿no? Y fue quizás un momento duro, ¿no? Obviamente luego entiendes que es deporte, que tiene que bajar alguien, que nos tocó a nosotros y a trabajar para volver a estar pues, en la élite. ¿Lema o frase favorita que tengas como entrenador? Cada acción ser un gol mejor. Cada acción, y creo que la repito mucho en entrenamiento, eso implica pues eso, ¿no? El darlo todo en todo momento, ¿no? Estás defendiendo, intentar que no sea gol, estás atacando, intentar que sea gol. Eso pues te acaba siendo en un resumen de, oye, déjate los huevos hasta el final, no te reserves, si necesitas un cambio en un momento o necesitas descansar, no pasa nada, pide el cambio si no se ha dado cuenta el entrenador. Si estamos entrenando y estás siendo competitivo, pues te hace mejorar y no solamente mejoras tú, sino va a mejorar la persona que te está
haciendo ahí no me sale ahora, está enfrentándote a ti, ¿no? Al final tú estás defendiendo fuerte, duro y no te superan en el 1 contra 1, vas a exigir al atacante pues que tiene que trabajar más, tiene que mejorar ciertos aspectos y obviamente pues cuando el entorno mejora, mejora todo, ¿no? Y yo creo que esa es una frase que repito muchísimo, chicos, cada acción un gol mejor, recordar, cada acción un gol mejor. ¿Ritual o manía que tengas antes de empezar un partido? Pues yo creo que ninguna, o al menos no soy consciente. La verdad es que no creo en el factor suerte o el factor... Soy muy escrupuloso en lo que es el trabajo, el llevar lo que es siempre todo bien preparado, incluso si algún vídeo que muchas veces paso, acaba el vídeo y no me ha gustado a mí como entrenador, ya no voy igual, a lo mejor igual no confiado, sino con las garantías de que voy a asomar, ¿no? Yo siempre digo que las preparaciones de partidos son partidas de póker con cartas marcadas, ¿no? Y la función del entrenador es marcar cuanto más cartas marcas, mucho mejor, más fácil vas a poder ganar, ¿no? Luego, pues obviamente hay otros factores que también influyen, ¿no? Pero manía, a lo mejor repasar el plan del partido en ese momento que está sentado mientras los jugadores están calentando, pero no soy una persona muy repetitiva de lo que hace antes del partido. O sea, quizás antes de salir de casa o incluso en el bus, cuando tenemos ese viaje, sí que antes, 10 minutos, 15 minutos antes, repasas todo el plan del partido, vamos a hacer esto, si no funciona esto, si no funciona esto, y si no funciona, a la desesperada y a buscar el resultado, ¿no? Pero no, como tal, no tengo ninguna, creo yo. ¿Qué opinas del balonmano playa? A nivel, es un deporte, yo creo que incluso decir que es un deporte distinto, o sea, obviamente se juega con portería, con portero, con mano, pero hay muchas cosas, hay muchos factores donde ya no son igual, ¿no? Yo recuerdo cuando jugaba yo, que íbamos a Castelldefels a jugar ese magnífico torneo donde te pegabas, era un balonmano, pero en diferentes superficies, ¿no? Y ahora pues realmente es totalmente casi que sin contacto, más espectacular. A nivel de aficionado yo creo que es muy vistoso, engancha muchísimo, tiene muchísimo ritmo y a nivel de promocional pues obviamente es muy fácil de vender, ¿no? Creo que se está evolucionando muchísimo, que cada vez pues llega a más personas. Sí que a lo mejor como entrenador puro de sala, ¿no? Como dicen, eh, no me acaba de gustar porque es en ese momento transitorio donde sobre todo la élite, el jugador, tendría que centrarse en otras cosas y nos exponemos a lesiones de jugadores luego importantes o en proyectos, sobre todo en los clubes ahora de Sobal con presupuestos tan reducidos que fichan a jugadores. Obviamente no sé hasta qué punto tú puedes prohibir a un jugador o no en su tiempo libre que haga una cosa o no. Obviamente luego tiene consecuencias, ¿no? Pero tener una lesión de un jugador en balonmano playa en su momento de disfrute, no hay que olvidarse que es su momento de disfrute y luego que perderlo en lo que es en la temporada, está ahí quizás la fina línea de lo del entrenador, ¿no? Hasta qué punto como entrenador lo permites, no lo permites. A mí como aficionado me encanta, hace mucho tiempo ya que yo no lo juego. Sí que me parece un balonmano pues, muy físico en cuanto pues, la superficie, la arena y demás, los saltos. Me parece muy vistoso, lo disfruto mucho viéndolo, pero como entrenador no me acaba de gustar. ¿Qué opinas de la preparación física? 100% necesaria, ¿no? O sea, al final nosotros vivimos un deporte donde físicamente tienes que estar, o sea, el jugador su herramienta de trabajo es su cuerpo. Ese culto al cuerpo, ¿no? Como decían los griegos, los romanos, ¿no? O los espartanos, es muy necesario. O sea, lo que te decía al final, la armadura necesitas que esté fuerte. Cuanto más fuerte, no te o sea, no te dice no te vas a lesionar, pero te minimiza el riesgo. Pero ya no solamente en fuerza, en resistencia, incluso a nivel psicológico, ¿no? Los jugadores tienen que tener esa capacidad para poder sufrir. Nuestro deporte es sufrir los contactos, el repliegue, el contraataque. O sea, al final lo que nos diferencia de muchos deportes es el ritmo de competición, ¿no? Ves un partido y, como decía el de Fórmula 1, como pestañees, a veces te pierdes la siguiente acción o las retransmisiones de la tele. Muchas veces que te meten la repetición de la jugada anterior,
pues que te has perdido 2 goles, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, entonces, claro, es muy, muy, muy necesaria. Sí que es cierto que ha evolucionado, ¿no? Y está evolucionando. Cada vez hay más investigaciones, cada vez hay más estudios donde te dicen que el excéntrico es mejor, lo concéntrico ya no sirve tanto. Entonces es donde los entrenadores tenemos que seguir formándonos. Por suerte, pues si dispones de nivel presupuestario, pues puedes tener grandes preparadores físicos. Pues en la Española como tiene un gran preparador físico, incluso Pablo de Andalucía está ahora yendo, que me parece un chico espectacular. Manuel Ortega, Isidoro, Jacobo Cuétara, grandes preparadores físicos que se nota que luego sacan mucho rendimiento en sus equipos. Aspecto más importante a trabajar con prebenjamines. Para mí hay dos. El primero, obviamente, es un componente lúdico. Hay que enganchar al niño, el niño tiene que querer venir a jugar a balonmano, ¿no? Entonces yo creo que es un momento donde es muy fácil captarlo, sin olvidarte de que tienes que empezar a trabajar ciertas cosas de balonmano, para que obviamente no tiene que ser tiempo perdido, para decirlo de una manera, no tiene que ser una guardería, ¿no? Pero sí que se tiene que divertir, y si el niño se divierte, lo más seguro es que al final vas enganchando otros niños, y eso para la base es muy importante, ¿no? Y luego, y quizás es lo que hemos perdido de libertad, vamos a llamarlo, de jugar en la calle, los patrones de movimiento simples, ¿no? Lo que antiguamente conseguíamos, y sobre todo se nota mucho, pues temas coordinativos de jugadores donde no han jugado a fútbol en la calle, ¿no? Eh, el saber caerte, el saber me tropiezo, acelero, las frenadas, los que se llaman los aterrizajes, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, es muy fácil en esas categorías quizás trabajarlo incluso desde de ese factor lúdico, incorporando pues cada vez más lo que es el balonmano, pero creo que nos estamos olvidando muchas veces lo que nosotros habíamos vivido, que era el jugar en la calle, que ahora mismo no se está haciendo pues por seguridad o porque las PlayStations, etcétera, etcétera, pues están tirando muchísimo, porque cada vez tenemos más actividades extraescolares, vamos a agendas más sobrecargadas, pero creo que es muy, muy, muy necesario los patrones de movimiento básicos. Aspecto más importante a trabajar con benjamines. Pues quizás es una progresión, ¿no? De los de prebenjamines. O sea, obviamente hay lo que llamamos los patrones de movimiento, incluso en alevines, ¿no? Yo creo que esas etapas de mini balonmano lo que tienen que focalizar sobre todo es eso, ¿no? El que se lo pasen bien, que cada vez quieran venir más, sobre todo quizás en alevín, pues que empiezan ya a coexistir con los infantiles, ¿no? Que vean ya que para qué va a ir esa evolución desde pequeñines, donde el centro del universo es el balón, cada vez pues tiene que ir, como el manual dice, ¿no? Esas pequeñas etapas de crecimiento. Y sobre todo yo creo que cuando acabas esa etapa Levin, el niño tiene que saber moverse, tiene que tener esa capacidad de poder discernir lo que son las manos de los pies, de poder correr y girar el tronco para poder coger el balón, de se cae el suelo y no poner las manos así totalmente extensas, que puedes provocar lesiones, sino esas pequeñas cosas, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De que se generaban antes en la calle, que aprendías en la calle, que llegabas con el chándal con agujeros en los pantalones y tu madre se ponía así las manos y te ponía las famosas rodilleras, que encima ibas al día siguiente y te hacías otro agujero al lado de la rodillera, no la rodillera, ¿no? Y acabas con 40.000 parches, pero creo que es muy necesario esos primeros conceptos de frenadas, desaceleraciones, aceleraciones, cambios de dirección, el poder separar tronco superior, tronco inferior, y poco a poco pues las habilidades, ¿no? Las manos, el balón, el ser capaz de dominar pues todo lo que son pases, recepciones sobre todo. Y luego poco a poco pues claro, también depende de la evolución del grupo, ¿no? Si es un grupo pues que es una esponja y absorbe, pues podrás tirar más hacia el balonmano, que si es un grupo pues que le está costando la movilización, pues ¿para qué vas a enseñar una cinta si no va a ser capaz de dar 3 pasos seguidos? Se va a tropezar en el segundo paso, ¿no? Yo creo pues que sobre todo en la base, sobre todo en estas etapas pre-balonmano, nos tenemos que centrar en eso, en los patrones, en que sean capaces de hacer varias cosas a la vez. Aspecto más importante a trabajar con alevines. Aquí ya empieza a haber un cambio de lo que son las edades, ¿no? Se nota muchísimo, sobre todo los niños, alevines de primer año, de segundo año,
Luego se nota muchísimo los que nacen a principio de año y a final de año, y quizás es una etapa muy complicada, en lo cual en el terreno de juego, por ejemplo, sí que cada vez más se lleva un balonmano un poco más grande, ya no se juega en ese terreno de mini balonmano. Al final, ¿quién quiere ser portero de una etapa Levín cuando te salta un chico de 4 metros con una fuerza ya que hasta el entrenador se aparta, ¿no? Y te tira a metro y medio? Entonces, ahí empieza tengo la necesidad en el alevín, sobre todo si vienen de esas etapas de Benjamín, no es lo mismo que te entre un niño alevín directo que viene del fútbol, que tiene el baloncesto o que no ha hecho deporte o que ha hecho esa pequeña escala primera, ¿no? Si es nuevo, insistir en lo que son los patrones de movimiento. Si no es nuevo, pues obviamente puedes ir evolucionando pues, a esas pequeñas mejoras de técnica individual. Hay que vigilar con el trabajo pura de la técnica, porque es un trabajo normalmente muy aburrido, de repetición, muy aislado. Entonces, dentro de ese factor lúdico que siempre hemos dicho que hay que tener para enganchar al jugador, para que no lo deje, para que incluso, ostras, vaya al colegio y diga, hostia, Ramón, mira, me he pasado cojonudamente bien entrenando balonmano, ¿por qué no vienes un día a probar y te diviertes? Y mira, en los partidos, lo bueno que tenemos en balonmano es que participamos todos, ¿no? No es como el fútbol que juegan 11 y ala. Y a lo mejor si eres afortunado dentro de los 3, pues vas a salir 5 minutos, ¿no? El balonmano la verdad que es mucho más dinámico en eso, y las normas cada vez evolucionan más a eso, a evitar pues los entrenadores viejos antiguamente que te sacaban 5 y los otros 5 en el banquillo y no salían, ¿no? Entonces, dentro de ese factor lúdico hay que ir evolucionando. Quizás lo complicado en esa etapa es la divergencia de nivel que hay, y donde hay que tener como muy buen entrenador, saber pues tirar para todos y que nadie se aburra y que todo el mundo evolucione. Aspecto más importante a trabajar con infantiles. El primer factor es que entienda que ha dejado de ser un juego escolar a un juego de club. O sea, obviamente tiene que seguir ese factor lúdico, ¿no? Es a la que una persona no se divierte haciendo algo, lo deja. Entonces, lo que sí que es importante que es que ya no está en esa fase de deporte escolar, de que jiji, jaja, todo vale. No, tiene que empezar a ver el cambio ese de mentalidad de voy a entrenar para mejorar. Me voy a pasar bien entrenando, pero el objetivo es mejorar. Tengo que trabajar el autosacrificio, el pasar a ser más equipo, ¿no? Un poco más la evolución, ¿no? Y obviamente, pues a partir de ahí lo que son las cualidades básicas, ¿no? Tanto de preparación física como el técnico-táctica, ¿no? Pues ser capaz de leer un pase y va, de poco a poco pues ir en esas pequeñas funcionalidades de la técnica individual o técnica colectiva básica. Aspecto más importante a trabajar con cadetes. Ahí es la progresión. Obviamente es donde quizás es el punto de inflexión, ¿no? Donde los clubes, normalmente cuando organizas una línea de trabajo, es quizás la última etapa antes de buscar un pequeño rendimiento. En juvenil normalmente los clubes ya buscan pues esa pequeña competitividad dentro del equipo, preparándoles ese último salto a lo que es luego la vida en el senior, ¿no? Y el cadete quizás es donde colectivamente, porque en Cataluña, por ejemplo, sí que hay normalmente en infantiles defensas más abiertas, lo que es el juego colectivo un poco más complicado, siempre tiramos más de aspectos pues más asociados a líneas de dos, el pase y va, un cruce para adentro, el desmarque en profundidad, pero no acabamos de desarrollar lo que es un juego colectivo completo, ¿no? Quizás en el cadete es donde más importancia hay que ponerla. Sí que es cierto que seguimos trabajando en 5-1, ya te vas encontrando poco a poco, sobre todo de cadetes de segundo año, donde hay ese trabajo de 6-0, y ahí yo creo que es importante incidir ya poco a poco lo que es las penetraciones sucesivas, el buscar ese desarrollo de continuidad, saber hasta qué punto tienes que buscar tú ese beneficio individual, pero que lo aproveche también el compañero, ¿no? Al final, yo siempre pongo un ejemplo, viví en el Villa de Aranda, Osvaldo Maestro y Javi Muñoz, ¿no? Fueron cuarto y quinto máximos goleadores en una temporada. Extremo derecho, zurdo, lateral derecho, zurdo. Que dices, ostras, dos posiciones colindantes y se beneficiaban mutuamente. ¿De qué? De que todo el mundo defendía a Javi, Osvaldo, pues para adentro. Y en el momento ese de que, ostras, Osvaldo estaba siendo muy peligroso, defendían a Osvaldo, pues ala,
todos para Javi, que meta el gol Javi, ¿no? Y ese punto de inflexión, de entender el momento o leer esos momentos, yo creo que en cadete es un buen momento para ponerlo. Obviamente, pues todo el trabajo defensivo, de la evolución, de llevar la defensa activa, de buscar las orientaciones, dinamismo, los contactos, etcétera, etcétera. ¿Aspecto más importante a trabajar con juveniles? Para mí juvenil, como te he dicho antes, es la etapa quizás donde se busca ya ese rendimiento deportivo del jugador, ¿no? Donde se le empieza ya a preparar pues, para esa vida después del senior, ¿no? De competitividad pura y dura. Sí que es cierto que depende mucho de los proyectos del club, pero en clubes crecientes que buscan, incluso pues, que están en la élite y que buscan pues, nutrir lo que es esa cantera, ¿no? Sacar jugadores de la cantera, es importante esa última fase de saber competir, ¿no? Obviamente parece que un jugador ya por sí entiende la competición, pero yo creo que necesita esa formación de entender, de leer, de saber cuándo tiene que aparecer, cuándo no tiene que aparecer, cuándo tiene que asumir más o cuándo tiene que asumir menos y sobre todo reforzarse en lo que es el equipo, ¿no? Hay pocos jugadores, yo creo que en la etapa juvenil estamos acostumbrados a, no, tú tienes que rendir y pensamos únicamente a marcar goles y defender, ya está. Pero no, yo creo que lo que tiene que entender también un juvenil es la capacidad que tiene que tener para cuando él esté en pista, el equipo salga ganando. ¿Salga ganando en qué? No solamente en el marcador, sino en que juegue a lo que tiene que jugar, sobre todo pues quizás esas posiciones más de primera línea, ¿no? El momento donde tengo que arriesgar, el momento donde no tengo que arriesgar y luego el factor psicológico, ¿no? No me ha salido una cosa que sabía que me estaba saliendo o no, salido, no me siento cómodo, el ser la capacidad de desarrollar ese aprendizaje a sobreponerse, ¿no? Entonces creo que es una etapa donde evolutivamente pues también tiene muchos cambios a nivel de cambio pues que está preparando ya para la carrera, la selectividad, yo qué sé, si se está sacando el carnet, las novietas o los novietes, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese factor psicológico creo que también es muy importante, sobre todo destinado a que sepa competir. Jugador a seguir. Bueno, yo voy a tirar un poco en mi competición en Primera Nacional Grupo B. Tengo la suerte de compartir al final la liga pues, con la cantera de la de Mar y creo que ahí hay bastantes joyas, ¿no? Alex Lodos salió el año pasado de lo que es una lesión de rodilla muy importante y es un jugador que ahora mismo en Primera Nacional está marcando un nivelazo espectacular, incluso está entrenando siempre con el primer equipo y ha ido convocado. Creo que es un central que nos va a dar mucho de hablar en los años, con lanzamiento, juega muy bien con pivote, valiente, no huye del contacto, va para adentro y defensivamente, pues en Primera Nacional está defendiendo de tres, cosa bastante dificultosa muchas veces de los centrales. Eso siempre es un punto a favor, ¿no? De que un central te pueda defender. Obviamente los entrenadores muchas veces intentamos que no defiendan para que esté más fresco en ataque, ¿no? Luego te voy a decir otro nombre que es Pisonero, Alejandro Pisonero, un juvenil del Atlético de Valladolid que está ya debutando. El otro día me gustó muchísimo, aparte es hijo del entrenador. La primera acción que juega de central, de repente lo ves con ese desparpajo de fintar e irse para adentro, ¿no? Un chaval de 16, 17 años. Entonces yo creo que también es un chico muy joven y aparte de que tiene pues mucha historia detrás de familia, de balonmano y que él nos va a dar grandes minutos de juego. Y te voy a dar un último y voy a volver a Demar para que no se me enfade. El hijo de Isidoro Martínez, el extremo zurdo, la verdad que es un lujazo poderle ver, lo hemos visto en competición europea, ese desparpajo, o sea, no está jugando ya en Primera Nacional, 17 añitos, y lo ves con un desparpajo, con una finalización, con recursos, defensivamente muy listo, y creo que es otro jugador pues que si pudiese lo tendría siempre en mi equipo, pero va a ser imposible porque a nivel de Ademar no hay nada a competir. Jugadora a seguir. Bueno, yo aquí me puede el corazón, la verdad. O sea, yo para mí es una de las jugadoras que siempre sigo, Jana Sobrapera, actualmente jugadora en Granollers, la hemos visto también debutar en la selección española. Quizás es más algo emotivo que demás, ¿no? No hay duda que es una gran jugadora, pero vamos, base de San Quirze, la ha seguido siempre, mucha relación con su padre y la ves cómo crece y que cada día evoluciona, una chica fuerte que va para adentro con lanzamiento, que juega bien a pivote o en uno contra uno,
que defiende y luego ves la garra de siempre que ha tenido ahí en San Quirze, ¿no? De luchadora, siempre se ha sabido sobreponer, incluso la experiencia del año pasado en Francia. Y bueno, yo creo que es una jugadora donde también dará un relevo quizás a Yvette Musons, otra quircetenca, ¿no? También mucho aprecio, aparte de esta chica sí que la tuve un año ahí, poder disfrutarla como entrenador. Y yo creo que tenemos ahí los de San Quirze un relevo generacional garantizado, que podamos seguir gaudiendo, ¿no? Disfrutando de lo que es estas jugadoras. ¿Entrenador a seguir? Pues hay muchos, hay muchos. La verdad que coincido 100% con Saba, ¿no? Al final, entrenador buenos en Cataluña hay muchísimos. Quizás no han tenido oportunidad o porque no les ha llegado o porque hay mucha competencia o porque al final es un tren que tienes que estar en una estación determinada para cogerlo. Yo tuve la suerte, pues, ese año que ahí me llamó y pude hacerlo, ¿no? Y desde ahí, pues, mira, pues ya son 8 años viviendo como profesional. Para mí, uno de los entrenadores, mejores entrenadores y también quizás emotivamente me puede, Ramón Plans, es un auténtico camaleón, chicos, chicas, seniors, infantiles, levines, es impresionante el rendimiento siempre que saca y el crecimiento que hace de sus proyectos, es importante, lo vimos en San Quirze, lo estamos viendo en La Roca. Otro entrenador, Jacobo Cuetra, también emotivamente me puede, ¿no? Al final fueron 3 años con él, hizo crecer Aranda, y ahora mismo, fíjate, segundo clasificado de la Liga Sobal con Bidasoa Irún, incluso compitiendo en Europa, volviendo a Bidasoa pues, a ese gran nivel donde estuvo. Y un último nombre, que tampoco es de Cataluña, que es Nacho González, actualmente entrenador de Granollers, perdón, de Burgos, entrenador de Burgos, fue entrenador del Atlético de Valladolid, de Cuatro Rayas Valladolid, cuando bajaron. Está haciendo un temporadón en lo que es en Burgos, un recién ascendido, clasificado pues, para jugar esa fase de ascenso a lo que es en la Liga Sobal y la verdad que está haciendo una labor y un trabajo espectacular. ¿Entrenadora a seguir? Ya que te he hecho 3 nombres masculinos, te voy a decir 3 femeninos. Para mí una espectacular y que está sacando un rendimiento año tras año en San Quirze, Dolores Martín. O sea, toda su trayectoria en la Blume, con selecciones con Castelldefels y ahora en San Quirze es espectacular. La segunda, Irene Vidaboa, la actual entrenadora de Teucro. La verdad que es una situación donde el equipo pues, está rindiendo muy bien, están en esa fase de descenso, vamos a decirlo así, ¿no? De permanencia, pero yo creo que no van a tener ninguna complejidad su primer año y creo que está haciendo una labor, incluso pues, amigos que tengo dentro de la plantilla de Teucro me dicen pues, esa gran labor. Y la tercera, la entrenadora de Pinto. Te lo voy a leer porque no me gustaría pronunciar mal el apellido. María Aliránguez, la verdad que está haciendo un temporadón y ya varios años ya demostrando en Pinto pues esa constancia, ese trabajo, la caracteriza un carácter fuerte, la verdad que es muy fuerte, pero está haciendo rendir a Pinto de una manera brutal, ¿no? Creo que está también como nosotros en el Balonmano Soria final, luchando para ese playoff en el grupo E. Están ahí luchando Caserío, Bolaños y Pinto, que están ahí los tres pues, disputando para esas 2 posiciones de playoff. ¿Qué entrenador o entrenadora te gustaría que entrevistara en el canal? Pues tengo un dilema porque tengo a 2 personas que me gustaría que pasaran por aquí. Una es Pau Campos, es un entrenador que respeto muchísimo y admiro muchísimo, todo el crecimiento siempre que ha hecho en Burdils, incluso el salto que hizo, entrenador profesional. Y el otro es un compañero que tuve el año pasado, que es Sergio Alonso, que está ahora mismo en el balonmano Honda, está haciendo un temporadón, aparte se ha clasificado con el juvenil femenino para el sector. Entonces tengo ahí un dilema. Yo creo que al final Pablo conocemos todos y quizás ha pasado muchas veces por entrevistas y Sergio Alonso es un poco más desconocido, pero creo que tiene mucho a aportar. Así que me decanto por Sergio Alonso. Muy bien, Sergio, has sido nominado por Jordi para que aparezcas en el canal. Me pondré en contacto contigo para que seas el siguiente entrevistado si quieres participar de esta aventura. Ha sido un placer, Jordi, tenerte aquí en el canal, poder aprender de ti y escucharte pues, todas tus valoraciones de estas preguntas y todo este aprendizaje que seguro que nos llevamos con este vídeo. Y nada, te deseo lo mejor en esta recta final de temporada allí en el Balonmano Soria y que cumplas todos tus objetivos.
Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un auténtico placer, ha sido un rato súper ameno, súper agradable y muchísimas gracias pues, por hacerme partícipe a esta gran iniciativa.